Vamos a empezar, no sin antes darle las gracias a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, tierra y de todo lo que conocemos, que nos dé una transmisión clara y limpia el día de hoy para poder transmitir un poquito del conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver a los mercados financieros. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que es análisis del mercado y vamos a ver primero en dos Zoom, vamos al primer Zoom, vamos a analizar todo el entorno macroeconómico, el entorno de fundamental y de noticias y en el segundo webinario vamos a analizar técnicamente los gráficos. Entonces me regalan un 5 al chat los que están motivados el día de hoy a aprovechar oportunidades. Vamos a dar inicio por un repaso de lo que tiene que ver con el contenido de esta semana. Como nota legal, es importante que esto es un material educativo que no debe tener incidencia dentro de sus decisiones de inversión. Recuerde que los mercados financieros conllevan a riesgos que son bajo su responsabilidad, manéjenlo con gestión de riesgo y racionalidad. Latin Trading Company Iron Forex no se hace responsable de estrategias de inversión ni de sus resultados. Somos una marca registrada y patentada bajo las leyes de protección del contenido, por lo cual el uso de este material sin previa autorización incurrirá en un delito federal internacional. Perfil del exponente Juan José Herrera, analista de mercados de la compañía Iron Forex y educador para Latinoamérica. Contenido del webinario. Coronavirus, Europa, Estados Unidos, China. En el segundo webinario veremos análisis del bono a 10 años, análisis del Dow Jones, análisis del euro USD, libra dólar, análisis del petróleo, análisis de Bitcoin, Ethereum y bueno, algunos pares mayores que tengamos por ahí. No olviden suscribirse al canal de YouTube, @Latin Trading Company, donde estaremos sorteando próximamente becas para que ingresen a la institución educativa y también mucho contenido que tiene que ver con material educativo gratuito dentro del canal, así como unas rifas y sorteos de grandes premios. Así que suscríbanse al canal los que no se han suscrito aún, @Latin Trading Company. Empezamos el día de hoy, como es costumbre, durante este último periodo de tiempo, hablar del coronavirus primero, ya que es un tema que realmente mueve al mercado en sí en general. Las cifras superan los 229 millones de contagios, 2 millones más que la semana anterior, 17.3 millones casos activos y 4.7 millones de fallecidos, en total de 200.000 fallecidos más que la semana anterior. Esto representa un decrecimiento de la curva que ha sido gracias a la inmunización de las vacunas, pero también es importante ver cómo países subdesarrollados apenas están iniciando una fase de vacunación. Entonces, interesante ver que Israel, que fue casi el pionero en inmunizar toda su población, ya estaría iniciando su cuarta dosis, mientras que países en fases de desarrollo apenas por falta de recursos están iniciando esta fase. Debemos de entender, el mundo debe entender que esto es de todos, que esto no es de quien tiene plata y quien no tiene plata. ¿Por qué? Precisamente porque estos países subdesarrollados se están convirtiendo en reservorios de nuevas cepas de este virus con inmunodeficiencia de las vacunas adquiridas de otras naciones. Entonces se pueden desarrollar cepas más importantes y más difíciles de controlar si no hay una regulación dentro de lo que es Europa, Estados Unidos, Asia y África en cuanto a una nivelación de las vacunas. Continúa la tendencia a la baja por efectos de la ola de contagio y los países desarrollados, los países que iban a muy buen ritmo de vacunación, quedaron totalmente estancados. ¿Por qué? Porque las personas voluntariamente no se quieren vacunar. Esto ya no tiene que ver con las dosis de vacunas, esto ya no tiene que ver con los esfuerzos de los gobiernos por traerlas hasta su población. Es un sentimiento de las personas de no quererse vacunar y esto ha hecho que se estanque mucho la inmunización de, el coronavirus en el mundo entero.
Por el lado de Europa, estamos viendo que el IPC de España y Alemania siguen liderando el grupo de países con alta inflación. Esta vez los datos son del 2.9 y de 3.1 versus el 2.5, 4 décimas más de lo esperado, y 3.1 de 2.9 que esperaban. Así que se da a entender una situación actual en materia de lo que es el coste de la producción. Siguen subiendo los costes de la producción considerablemente a máximos históricos que no se veían desde hace más de 15 años. Y la cifra más o menos pondera de inflación general alrededor del 3%. Entonces, a pesar de que hay inflación, hay unos muy buenos datos en cuanto a lo que tiene que ver con la producción industrial y lo que tiene que ver con las ventas minoristas. Y la pregunta aquí es, ¿en qué universidad estudian los estadistas que proyectan estos datos macroeconómicos? ¿O será que lo hacen los bancos centrales a conveniencia, estas equivocaciones de estas proyecciones? Pero no es posible que yo tenga un esperado de 0.5 y me salga una producción de 1.5. O sea, estamos hablando de un punto porcentual que es muchísimo en cuanto a la producción. Entonces, es tomar los datos de los analistas para ver lo que esperamos y lo que realmente acontece. Ha venido sucediendo durante todo este tiempo, durante este último periodo de tiempo de la falsa recuperación, que al final estamos viendo como las ventas minoristas, que también preveían de 6.0, subieron a 7.7. Estamos hablando de 1.7 de equivocación. Aquí ya no estamos hablando de que se equivocaron por un margen de error porque el modelo estadístico no era predecible, pero es que aquí en estos modelos están todos los datos, porque ¿cómo no voy a saber yo qué produce mi compañía, qué produce mi país, qué produce mi continente? O sea, en el 2021 yo no creo que un país como Alemania y como España no sepan cuánto pueden producir. Esto sería totalmente equivocado. Entonces, mucho cuidado con los datos que están esperando y los datos que realmente ustedes puedan analizar y sacar sus propias fórmulas y conclusiones por ustedes mismos. Puntos más importantes de la reunión del jueves pasado fue que la subida de la previsión de crecimiento por encima del 5%, o sea, se espera que la economía europea crezca para el final de este año alrededor de un 5% y para el siguiente año hay un estimado del 4.6%. Gracias, mamá. El 4.6% es que se espera hasta el 2023. Estos datos le han permitido una confianza a los inversores en lo que tiene que ver en la zona europea y se espera alcanzar niveles de pre-COVID antes de que termine este año. La subida de la previsión de la inflación del 1.9 al 2.2 para finales de año no les molesta porque su previsión y su análisis más o menos está centrado dentro del 2%. Así que estar del 2% normal, esperado, y estar en el 2.2% es algo que no preocupa mucho, a diferencia de lo que veremos ahora en Estados Unidos. Entonces, se esperaba 1.7 versus el 1.5 para el 2022, de lo que tiene que ver con estos crecimientos en cuanto al nivel industrial. Ahora, la presidenta del Banco Central Europeo al final habló en la semana pasada de un término muy importante y es de lo que Jerome Powell ha aprendido o debería aprender para poder hablar de un recorte de estímulos sin que se le caiga al mercado. Aquí es muy difícil, el tema es muy complicado, la palabra que se utilice para fortalecer el dólar o para hacerlo caer. ¿Qué palabra utilizó la presidenta, su homóloga, la presidenta del Banco Central? Utilizó la palabra, se recalibrará la compra de bonos QE. ¿Qué son los bonos QE? Son los paquetes de estímulo que tienen precisamente esta política monetaria de estos bancos centrales, que es la política de comprar bonos de tesoro, bonos del Estado, comprar deuda, para luego imprimir el dinero y dárselo al consumo de la economía.
porque ni siquiera es, o sea, para que se lo den a las personas es como lo hacen en Estados Unidos. Aquí es para el consumo de la economía, es decir, apoyando a los empresarios que generen empleo. Con ese empleo tienen renta, con renta las personas gastan, y ¿quiénes se benefician donde gastan? Los empresarios, porque nos venden más productos, bienes y servicios, y todo se convierte en un huracán que al final los ayuda solo a salir y a salir y a salir de las situaciones de crisis económica. Hay dos paquetes en Europa, un paquete que es el especial y un paquete que venía actuando desde antes de el mismo, desde antes de la misma crisis del coronavirus. Entonces, este paquete, lo que ha dicho la presidenta del Banco Central es que no se modificará y se mantendrá, y el paquete del QE se recalibrará para ver qué pasa durante los últimos 3 meses del año, y después de diciembre, según en la cuota que quede en la inflación de diciembre, se va a tomar la decisión de qué se hace con este paquete de estímulos, si se retira del todo y se deja funcionando nomás el paquete que venía antes. Retirada del paquete especial sería una retirada de todos los estímulos de política monetaria. Me regalan un 5 al chat si van comprendiendo hasta ahí los datos europeos. Por el lado de Estados Unidos, las expectativas de inflación a largo plazo quedaron igual. Bueno, bajaron como una décima, creo, estaba en 3.0, bajó en 2.9, es casi quedar igual, no hubo mucha diferencia. Desde la subida que sí se dio anteriormente, que fue de 2.3 a 2.9 o a 3, que eran 7 décimas. Esta vez quedaron igual, pero la diferencia es que la percepción de los americanos a corto plazo, es decir, a un año, sí subió una décima hasta 4.7. La previsión de la inflación a corto plazo hace prever que la inflación no es transitoria, sino prolongada, y no es lo que nos hace ver la Reserva Federal, quien por ahora está hablando de una inflación del 4.7%, cuando ellos, miren la diferencia de lo que estamos hablando. Hablamos que Europa tiene problemas inflacionarios porque Europa está enseñado a manejar el 2% y ahora tiene el 2.2%. No tiene nada de inflación. Es manejable. Pero esto, estamos hablando de inflación normal es el 2%, y aquí tenemos el 4.7%. O sea, ahí hablamos del doble y un poco más. Esto sí se convierte en un problema de inflación. Si a esto le sumamos la producción que se ralentiza, estamos hablando de debo más, me endeudo más, produzco menos, y esto se llama estanflación. Ese periodo de la economía donde la inflación no para de subir y la producción no para de bajar, se llama estanflación. Entonces, ¿qué reflejan los datos de esta inflación? Que se están trasladando a los costes de los salarios. Cuando los bonos de ayuda están llegando a las casas, las personas no quieren ir a trabajar, y menos por los salarios mínimos que estaban de $7. Hay empresarios que están pagando hasta 3 veces el salario. Esto quiere decir inflación salarial. ¿Y qué perjudica la inflación salarial? A los usuarios, porque yo para producir, para sostener mi empresa, tengo que necesitar empleados. Si necesito empleados y nadie quiere venir a trabajar, tengo que pagar más por los empleados que estén conmigo, los que vengan a trabajar. Ahora esto me cuesta más a mí y debo trasladarlo al usuario. Y esto es este fenómeno es lo que quiebra a muchos empresarios que realmente no pueden sostener el coste de los salarios. Entonces ahora vamos a ver cómo es el coste de la producción. El coste de la producción superó lo del año 2011, quedando en 8.3, y la subyacente en 6.7, que es la que no cotiza bienes y servicios. Entonces, para un nuevo máximo histórico, estamos hablando de que en este momento en Estados Unidos producir es muy, muy caro. ¿Y esto se va reflejado en dónde? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué índice se vería reflejado?
la producción. ¿Cómo se llamaría este índice? Contesten en el chat, chicos. Por el otro lado, las solicitudes de desempleo del mes anterior bajaron de 3.5 a 3.1. La inflación general es del 5.3, mientras que la subyacente sigue de 4.3%. La que no cotiza bienes y servicios y es la que tiene en cuenta la Reserva Federal. ¿Por qué no cotiza bienes y servicios como luz, energía y canasta familiar? Porque son muy volátiles. Entonces, este es el dato que maneja la Fed para decirnos a nosotros cómo maneja su política monetaria. Pero el dato real general es de 5.3. Y eso que no creo que sea 5.3. Hay analistas que hablan que hay una inflación superior al 7% en los Estados Unidos. Hablemos solo de los datos que podemos tener en cuenta en acceso a lo que nos brindan los departamentos de tesoro, departamentos de bienes y servicios de los Estados Unidos. Por consiguiente, el tema de la inflación se ha convertido más importante que en el tema mismo de lo que tiene que ver con el coronavirus. Ahora estamos viendo cómo año tras año en un porcentaje anual se ha venido inflando el coste de producción y expliqué anteriormente cuáles son las consecuencias. Si me cuesta más producir, produzco menos, salen menos bienes y servicios al mercado que ahora cuesta mucho más y el consumidor debe de pagar mucho más, generando falsas burbujas de valores y precios que no son reales. La inflación es estable, la subyacente baja, pero la inflación es alta por el doble por ciento. Si tenemos coste de la producción alto, esto nos dice que vamos a producir menos y se va a ver reflejado en este índice que les acabo de preguntar anteriormente. El índice del GDP, que es el índice equivalente al mismo PIB que conocemos en Latinoamérica, ¿ya? Es el índice de la producción. Y este índice de la producción, que vemos que también subió de una forma desmesurada durante las últimas décadas, ahora debe empezar a regularse para poder pagar el endeudamiento que deba de tener esta nación. Hablemos si estudiar o no estudiar. Este título corresponde al incremento de los salarios informales frente a los salarios profesionales. En Estados Unidos estamos viendo que el mismo coste de la inflación se ha reflejado en la necesidad de trabajadores de menos educación que son más productivos y los profesionales han quedado rezagados en el mismo estancamiento de su cuota salarial. Entonces, esto genera un cierto malestar de deserción escolar y cierto malestar en cuanto a lo que tiene que ver si una persona que es influencer, si una persona que hace diseño digital, si una persona que hace tráfico, una persona que hace marketing, una persona que hace red, una tienda online o sube contenido ridículo a las redes sociales, si hoy en día tiene una casa, tiene un carro, tiene mucho más dinero, lo que tiene un señor con 4 posgrados, entonces esto le ha hecho pensar a muchas personas que estudiar realmente no está valiendo la pena de esa manera. Están buscando informalidad y esto sabemos que no brinda una seguridad a la economía nacional de ningún país. Por el otro lado, el equilibrio de los salarios durante los países, vemos que es que realmente no es que haya una inflación salarial, es que Estados Unidos estaba muy rezagado en cuanto a la cuota de salarios. Vemos lo que se gana un trabajador en Francia, lo que se gana un trabajador en Portugal, lo que se gana un trabajador en Polonia, lo que gana un trabajador en Colombia. Y estamos viendo que hay un déficit en cuanto a esta cuota de crecimiento de los salarios a nivel estadounidense. Entonces, debería de haber una política de cambio salarial que les permita poder tener unas mejores condiciones para no depender de los estímulos y de las ayudas. Este desbalance es lo que está tratando de acomodar y lo que hay de diferencia en cuanto
a la calidad de vida y a la forma como se está manejando la economía en diferentes países. La Reserva Federal presentó la semana pasada el libro Beige. El libro Beige conforma la desaceleración económica y las presiones inflacionistas por el lado del empleo. Es un resumen de condiciones económicas que cada distrito, sabemos que la Reserva son 12 distritos, en los cuales cada uno habla de la situación empresarial, económica de su región. Entonces, cogemos a la FED, nos metemos dentro de ella y la desarticulamos pieza por pieza que dice cada uno. Boston dice que hay incapacidad para conseguir suministros y contratar trabajadores. Nueva York dice que las empresas informan escasez generalizada de la mano de obra. Filadelfia dice que hay escasez de mano de obra, interrupción de la cadena de suministros. Cleveland dice que los niveles de personal aumentaron modestamente en medio de una intensa escasez de la mano de obra. Atlanta, las presiones salariales se generalizaron. Chicago, los salarios y los precios aumentaron fuertemente mientras que las condiciones financieras mejoraron levemente. San Luis, los contratos continuaron informando la escasez de mano de obra. Minneapolis, la demanda de contratación siguió superando la respuesta laboral. Lo mismo, falta de mano de obra. Kansas, los salarios crecieron a un ritmo sólido, pero persiste la escasez de mano de obra. Dallas, el crecimiento de los salarios y el precio se mantuvo elevado. San Francisco, la actividad de contratación se intensificó aún igual. Bueno, vimos que realmente hay un denominador común entre todas estas regiones. Hay sobredemanda de trabajo en los Estados Unidos, pero no hay mano de obra. No hay quien trabaje por esos salarios. Entonces, eso le está aumentando el coste de la producción a los industriales y esto ha hecho que la misma Reserva Federal acabe de sacar un informe, la Reserva Federal de Atlanta, en el cual se habla sobre el crecimiento del PIB durante un periodo de tiempo a futuro. Y miren el decrecimiento, o sea, esto era lo que esperaban, más o menos esta línea, y miren cómo se ha bajado el decrecimiento del beneficio. Esto va muy que relacionado el beneficio con la proyección de producción. Es decir, si en la producción, si lo esperado era que la producción aumente, lo esperado también es que las empresas obtengan un beneficio regular equivalente. ¿Por qué? Porque las personas tienen dinero, porque van a gastar, porque hay una buena situación económica y las empresas se van a beneficiar de una buena situación económica. Pero si por el contrario, vemos que la Reserva Federal espera que no haya producción, que baje la producción, las empresas del S&P 500 han empezado, 336 de las 500 empresas han empezado a bajar los márgenes de beneficio. Y esto hace que los inversores no quieran estar en una compañía que me presente un balance donde me diga, en el primer trimestre vamos a vender 10, en el segundo vamos a vender 8, en el tercero vamos a vender 7, en el tercero vamos a vender 6. Me voy a una compañía que me diga, en el primer trimestre voy a vender 10, en el segundo voy a vender 20 y en el tercero voy a vender 30. Y si una se sale, o sea, perdón, si una se sale, no, si una presenta este balance desfavorable, imagínate qué van a pensar las demás. Se vuelve un efecto bola de nieve, una cadena, donde todas las compañías empiezan a presentar balances negativos, los inversores se van a refugios seguros, a cosas que tengan más crecimiento. Y es por eso que se puede disparar el Bitcoin, el oro y otros activos, por el simple hecho de que si no hay producción, no hay rentabilidad y los fondos de inversión de cobertura están buscando rentabilidad en las inversiones. Aquí no están jugando millones de dólares solamente a colocarlos en la mesa para ganarse centavos. Entonces,
muy importante la situación del SP500 y con este dato nomás hicimos una operación de 900 pip en el Dow Jones. Solo por este, sin ni siquiera mirar los gráficos. Es porque ustedes deben de comprender que este mercado es el resultado de estos datos, de esta información. Muchos entran a un Zoom de análisis y están esperando ver las velas, el soporte, la resistencia y el patrón, pero no la justificación del por qué está el mercado comportándose de esta manera y qué es lo que yo debo de tener en cuenta como operador de trading, como el volumen, como el análisis técnico y más importante es la dirección price, la dirección natural del precio que se la da es la situación económica, política, de seguridad y mundial. ¿En qué ha traducido todo esto? Esto se ha traducido en que si vamos a producir menos, si vamos a imprimir más dinero sin respaldo, se empieza a ver un tema interesante en cuanto a lo que es la confianza. ¿Y de qué depende la divisa? Antes de 1971 y la descentralización, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, cada moneda estaba respaldada por su valor en oro. Luego de 1971, el presidente Nixon descentraliza las monedas, pudiendo llegar a un estatus en el cual cada país imprime su moneda en base al respaldo de la confianza. Y miren la confianza en las divisas, lo que piensan hoy en día las personas de las monedas. Hemos caído del 85 al 81 y del 81 una caída abismal y brutal al 70. Estar por debajo de 70 en este índice de confianza es algo muy peligroso y muy difícil de superar para la Reserva Federal. Aquí estamos hablando de que las personas no quieren consumir y una política monetaria expansiva de dar dinero es para reactivar la economía a través de este dinero. Pero si yo le doy dinero y usted no se lo gasta, y ahí se lo gasta en bienes duraderos como es inversión en bolsa o ahí se lo gasta en bienes raíces, no me está ayudando a una economía minorista, no me está ayudando a una reactivación generando empleo. Entonces, esto va a generar realmente burbujas y cotizaciones como Tesla, diferentes activos, no hablemos de Tesla en especial, diferentes compañías que han llegado a un punto donde se han cotizado a niveles muy altos y usted mira los balances y mes a mes los balances son pérdidas, pérdidas, pérdidas y el precio suba porque Pepito compró, porque fulanito compró, porque Perencejo compró y esto es darle valor a algo que no lo tiene realmente. Por eso el precio debe de equilibrarse en un nivel donde sí se establezca el equilibrio del valor real de la oferta y la demanda. Me regalan un 5 al chat si han comprendido qué es un desbalance y qué lo está generando. Nosotros con plataformas como MetaTrader, NinjaTrader, Robinhood y Toro y todo donde podamos tener acceso a comprar, estamos cotizando activos financieros que no tienen su valor real. Y esto va a generar una burbuja que en algún momento, nadie sabe cuándo, pero estamos muy pronto a que pueda estallar. Y eso hace que los inversores tengan un estado alterado de volatilidad. Así que vayan a ver el índice del VIX y miren la posibilidad de cómo va a incrementar el miedo en los inversores y la volatilidad del mercado. En cuanto al City Surprise Index, era lo que hablaba regularmente de qué es lo que está pasando con los datos de los analistas, qué datos nos están dando, cómo es posible que nos den un 0.5% de predicción y salga 1.5%. Que luego nos digan que va a salir 4.3 y salga 5.1. Entonces, estas equivocaciones se miden a través de un índice que se llama el índice de sorpresa y vemos cómo el índice, o sea, cada vez los analistas aciertan menos. Cuando más alto está, es cuando las predicciones y el dato son correlativos en positivo. Los analistas
no nos están dando datos reales y positivos de este momento financiero. Esto es todas las equivocaciones que tienen en cada dato que sale. No le pegan a nada. Entonces, si vamos a trabajar con los datos financieros, tenemos que nosotros mismos conocer las fórmulas que nos permitan sacar nuestros propios PIB, nuestros propios datos de tasa de desempleo, nuestros propios datos de crecimiento. Si nos vamos a confiar de esto, estamos viendo que nuestro trading va a estar más difícil. En cuanto al informe de las ventas minoristas, subieron del 1.4 del mes anterior al 2%, así que hace prever que hay una pequeña reactivación que se está dando en cuanto a el coste de producción y el coste salarial. Pues hay empresas que aún están resistiendo y están tratando de hacerlo lo mejor posible. Y el tema del endeudamiento, que es un tema bastante importante, este tema del endeudamiento, porque las personas no están pagando los créditos que tienen con los bancos. Si se están gastando el dinero en la bolsa, si se están gastando el dinero en cosas que no pueden recuperar rentabilidad, aquí hemos visto que en los Estados Unidos, desde el 2008, no se ven, desde la crisis financiera, no se ven esas cuotas de endeudamiento en estos picos. ¿Y esto qué genera? Un desbalance de la economía de los bancos, porque los bancos están esperando prestar para obtener una rentabilidad, pero si yo presto y no recupero el dinero, pues va a generar que los bancos empiecen a recoger propiedades, bienes y servicios y generar un descontento dentro de la comunidad. Entonces, aquí hay que colocarle mucho cuidado a cómo los bancos van a recuperar todo este dinero que tienen en una cartera, que no saben qué hacer y que el gobierno les dice, preste más, preste más, preste más. Yo le doy un bono, yo le doy otro bono, preste, no importa, yo le pago con los bonos. Y como el gobierno de los Estados Unidos nunca ha dejado de pagar los bonos, la rentabilidad de los bonos a largo tiempo ha disminuido. Y esto es más peligroso aún, porque si tengo las tasas de interés a cero, si no puedo imprimir bonos del tesoro y si no puedo quitarle a los empresarios los taxes y los impuestos porque ya lo hice antes de la pandemia, me quedé sin herramientas. En el caso de una crisis, no tengo de dónde coger. Así que es muy interesante el tema del endeudamiento y cómo los bancos van a refinanciar esta deuda porque está demasiado alta en los Estados Unidos. Por el lado del tapering, que este miércoles tenemos la reunión en el cual se va a hablar, vemos que hay muchos participantes, pero no todos tienen el voto. Hay 4 participantes como Kaplan, Weller, Bowler y Haker que quieren que se empiece ya el tapering. ¿Qué es el tapering? La retirada de los estímulos y parar de imprimir dinero de esa manera tan loca. Hay otros que esperan que a ver qué pasa hasta el final de año. Y hay otros que ni siquiera lo pueden contemplar por el miedo a lo que pasó en el 2008 con la retirada de los estímulos y cómo se les cayó. La bolsa debe de corregir. No ha corregido desde hace mucho rato más del 2%. Estamos en una crisis financiera y en una burbuja en la cual llega un punto en el que las empresas y las compañías deben de regular sus propios precios en unos puntos de equilibrio. Y esto hace que la confianza del inversor disminuya en estos índices que acabamos de ver. Vimos que hay salarios más caros, vimos que hay menos producción, vimos por el lado de Europa que no tiene mucha inflación y que se espera un crecimiento a nivel global mucho más grande a largo plazo. Entonces aquí vemos cómo el manejo de diferente de las dos economías y cómo una que ya pasó por esto, Alemania ya pasó por tener inflación que quemaban los billetes para darse calor porque no valían nada. Entonces aprendieron. Estados Unidos está aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo a trabajar en un fenómeno como es burbujas financieras, desbalances y movimientos que no veíamos nunca, que eran movimientos de estímulos QE. Entonces, no todos tienen los votos, no todos tienen. Hay que mirar quiénes tienen los votos, qué pensamiento tienen, para determinar
¿cuál va a ser la posición? En mi caso personal, pienso que va a ser una copia muy similar a lo que hizo Lagarde la semana pasada. Van a hablar de una recalibración, van a hablar de que el estímulo se debe de ir revisando poco a poco, paso a paso, según cómo se vayan dando las situaciones del mercado. No van a hablar de un retiro muy fuerte, aunque en el análisis técnico vemos movimientos impulsivos en contra del dólar bastante fuertes a largo plazo. Muchas gracias para todos ustedes. Los espero dentro de 15 minutos en el segundo Zoom, donde vamos al análisis técnico de gráficos. Este fue el análisis fundamental y la situación macroeconómica del mercado. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, educador de Iron Forex para Latinoamérica. Nos vemos dentro de 15 minutos, chicos. Familia LTC, go.